un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. Is it true? You know everything about a person by touching them here? Not everything. Finalizamos los podcasts del año pasado comentando una de las películas más nominadas en la actual temporada de premios y muy probable candidata al Oscar, y ahora en pleno enero nuevamente es el momento de destacar otro de los títulos más elogiados de los últimos meses y que corre entre los favoritos para también recibir nominaciones en los premios de la Academia de Hollywood. Me refiero a Hamnet, que ya está en cartelera. I see a landscape, oceans, You're having twins, my girl. undiscovered countries. What a place to be, Hamlet. I shall be for the father's planet. Una primera razón para resaltar este film es el sólido recorrido que ha estado teniendo. Desde su estreno mundial en el Festival de Telluride y su paso por otros importantes certámenes como Toronto y Londres, ha cautivado a la crítica y el público. Figuró en varias de las listas de lo mejor del 2025 para críticos y medios especializados, incluyendo el Top 10 del American Film Institute, y ha estado teniendo un contundente camino en la temporada de premios, donde ya ha recibido más de 50 reconocimientos, destacando especialmente los Critics' Choice, donde recibió 11 nominaciones incluyendo Mejor Película, y los Globos de Oro, donde estaba nominado en 6 categorías y ganó 2 de las principales, como Mejor Película Drama y Mejor Actriz en Drama. Además, ha estado teniendo una sólida presencia en las nominaciones de los distintos sindicatos, como el de directores, el de diseñadores de vestuario y el de directores de arte, además de los Actor Awards que entrega el sindicato de actores SAG-AFTRA. Con todo esto, parece ineludible que tendría una buena presencia en las nominaciones a los Oscar que se anunciarán en estos días. Otra gran razón, particularmente a nivel cinéfilo, era que se trata de la nueva película de una muy destacada realizadora, de la que en este podcast estuvimos hablando hace ya 5 años, y de hecho, ni más ni menos que por partida doble. En ese 2021, que ya parece hasta lejano, en plena pandemia, Chloe Zhao hizo historia con Nomadland, ganando el Oscar a la mejor película y mejor dirección, apenas la segunda vez en los más de 90 años de esos premios en que los principales reconocimientos eran para un film dirigido no por un cineasta, sino por una cineasta. De ese largometraje hablé por acá en julio de ese año, cuando al fin estaban reabriendo los cines a lo largo de nuestro país, en el contexto pandémico, y en ese entonces, al igual que ahora con Hamnet, Zhao era responsable de uno de los films más elogiados y premiados del último año, porque de verdad Nomadland destacó mucho, desde que ganó el León de Oro como mejor película en la competencia del Festival de Venecia, hasta la culminación con ese histórico premio Oscar. Y en una de las demostraciones de eclecticismo más sorprendentes de la última década, ese mismo 2021, en noviembre, la realizadora regresó, pero con una superproducción de Marvel, Eternals, de la que acá estuvimos hablando en ese entonces en otro episodio del podcast. Eran 2 producciones muy distintas, porque Zhao habitualmente se centra en historias mínimas, en tono menor, con un ritmo pausado, una mirada contemplativa y cotidiana, mucha sensibilidad en los detalles y poesía para retratar la naturaleza. Su cine es poco pretencioso, alejado de grandilocuencias, y justamente por lo mismo poco comercial o taquillero según los cánones tradicionales. Y por eso a casi todo el mundo le parecía al menos curioso que hubiera aceptado realizar una megaproducción para Marvel. Lamentablemente, con esa propuesta no le fue bien ni en las críticas ni en la repercusión de taquilla, aunque ha sido reconocida como una de las realizadoras más interesantes del cine independiente estadounidense actual. Hasta ese 2021 ninguna de sus 2 películas anteriores habían sido estrenadas en Chile: Las hermosas y recomendables Canciones que me enseñaron mis hermanos y The Rider, con las cuales la realizadora había ido configurando un estilo propio y personal, que se centra en personajes que son habitualmente ignorados o marginados por la sociedad estadounidense, ubicados en la trastienda del llamado sueño americano. Algo que había continuado desarrollando en Nomadland, pero que en Eternals era bastante distinto como proyecto.
Desde entonces no habíamos vuelto a ver otra película suya y ahora la tenemos de regreso con un nuevo trabajo estrenado justo en el año en que se cumplió una década de su ópera prima y está siendo nuevamente elogiada y premiada, ahora con un proyecto producido ni más ni menos que por los consagrados Steven Spielberg y Sam Mendes. En relación a lo que mencionaba antes, también debo incluir como razón la historia que cuenta esta película y su origen literario. Se trata de una adaptación al cine de la elogiada y premiada novela homónima que en 2020 escribió y publicó la autora irlandesa Maggie O'Farrell, cuyo guión en el paso a la pantalla grande fue escrito por Chloe Zhao, adaptando el original con la propia O'Farrell. Por si no bastara con tratarse de una adaptación de un libro prestigioso, el propio argumento es de por sí muy atractivo. Ambientada a fines del siglo XVI, la trama tiene como uno de sus dos protagonistas al legendario William Shakespeare. Pero esto no es una biografía del célebre dramaturgo británico, sino que se concentra en una etapa muy particular y específica de su vida, desde cuando conoce a quien será su esposa hasta las circunstancias que rodearán el nacimiento de sus 3 hijos, y cómo, especialmente su hijo Hamlet, terminará siendo determinante en la creación de la icónica tragedia teatral Hamlet. La novela de O'Farrell toma elementos de la verdadera vida de Shakespeare, pero también la ficciona, incluyendo distintos aspectos que le dan un carácter muy diferente. Particular relevancia tiene el personaje de la esposa del dramaturgo, llamada Anne Hathaway en la realidad, pero quien en la película se llama Agnes. Un personaje muy potente, de naturaleza casi salvaje, que no parece encajar con las normas sociales de su época y que pasa mucho tiempo en medio de la naturaleza, lo que ha ayudado a que se difunda la idea de que en verdad era la hija de una bruja del bosque. La trama nos mostrará una historia de amor, pero también abordará la naturaleza del duelo y la pérdida de seres queridos y cómo eso se puede transformar a la vez en inspiración y fuerza creativa. Otra razón primordial por la que vale la pena ver esta película es indudablemente por las actuaciones de su elenco. Eso es algo que siempre ha sido muy valioso e interesante en las películas de Chloe Zhao, pero acá de una manera diferente. Porque los 2 primeros largometrajes de la realizadora llamó la atención el trabajo con actores no profesionales, lo que le daba un tono muy real y casi documental a sus historias llevadas a la pantalla. Pero ya en Nomadland se dio un interesante ejercicio, ya que la protagonista era una actriz reconocida como Frances McDormand, acompañada por otro prestigioso actor, David Strathairn, interactuando en pantalla con personas reales, quienes no eran actores profesionales como ellos. En cambio, acá en Hamlet se cuenta con un elenco mayoritariamente compuesto por actores de trayectoria encarnando a los personajes principales y eso mismo le da un tono diferente a la película. Los roles secundarios, pero importantes, son interpretados por artistas británicos de distintas generaciones a quienes ya conocemos de otras películas previas, como la gran Emily Watson en el rol de la madre de la protagonista, Joe Alwyn en el rol de su hermano y Noah Jupe, a quien conocimos como niño actor y ahora ya tiene 20 años, y acá aparece en la última parte del film como el actor que debe interpretar a Hamlet en escena. Además, con solo 12 años está su hermano menor, el también niño actor Jacoby Jupe, encarnando al hijo de los protagonistas que le da nombre a la película, Hamlet. Pero por supuesto que quienes destacan encabezando el elenco son 2 grandes talentos irlandeses que en los últimos años han ido teniendo cada vez más éxito y elogios. En otra interpretación creíble y sensible, próximo a cumplir 30 años, Paul Mescal sigue confirmando las habilidades como actor que ya llamaron la atención en sus memorables participaciones protagónicas en la conmovedora serie Normal People y la bella película Aftersun, por la cual en 2023 fue nominado al Oscar. Lo vimos también en 2 roles muy diferentes, en Todos Somos Extraños y el año antepasado protagonizando Gladiador 2, y pronto lo volveremos a ver en La Historia del Sonido, mientras se prepara para interpretar a ni más ni menos que Paul McCartney en una de las 4 películas que se harán sobre cada uno de los Beatles. En Hamlet, Mescal interpreta al mismísimo Shakespeare y lo hace muy bien, aunque sin duda quien está más inolvidable acá es Jessie Buckley en el rol de su esposa Agnes. Esta notable actriz que acaba de cumplir 36 años ya lleva una década sorprendiendo con sus interpretaciones que van desde producciones televisivas como La Guerra y la Paz, la impactante miniserie Chernobyl y una de las temporadas de Fargo, a sus personajes cinematográficos, como en Wild Rose, en la muy especial y divisoria I'm Thinking on Ending Things, escrita y dirigida por Charlie Kaufman, en Men, de Alex Garland, como una de las protagonistas también en Ellas Hablan, y como la versión joven de la protagonista en The Lost Daughter, que acá se llamó La Hija Oscura, y por la cual fue nominada al Oscar como Mejor Actriz Secundaria el 2022. De esos 2 últimos films hablamos en este podcast cuando se estrenaron y de seguro seguiremos hablando de ella porque este año también la veremos junto a Christian Bale interpretando una nueva versión de la novia de Frankenstein llamada The Bride, ahora ambientada en el Chicago de los años 30.
Por su conmovedora e intensa interpretación en Hamnet, Buckley ha sido muy elogiada. Ya ganó el Globo de Oro como mejor actriz de drama y es una de las casi seguras nominadas y favoritas al Oscar, al igual que se espera que Paul Mescal también vuelva a ser nominado a la estatuilla. Sus personajes emocionan y remecen al público y demuestran nuevamente lo talentosos que son. Destaco también como razón la muy lograda visualidad del film, partiendo por la labor del cada vez más solicitado director de fotografía polaco Łukasz Sal, quien se llenó de elogios primero por sus increíbles trabajos en blanco y negro en las películas Ida y Cold War, por las que fue nominado al Oscar, o por su notable labor en la ganadora de la estatuilla La Zona de Interés. En Hamnet, su dirección de fotografía es verdaderamente hermosa, tanto los exteriores en la naturaleza como los interiores de los hogares, y se complementa muy bien con la dirección de arte y ambientación del equipo de diseño de producción que encabeza Fiona Crumble, quien ya fue nominada al Oscar por su vistoso trabajo en La Favorita de Yorgos Lanthimos y en los últimos años también se lució en títulos como Cruella, Bo tiene miedo y Mickey 17, de las que estuvimos hablando a principios del año pasado. La decoradora de sets aquí es Alice Felton, quien compartió la nominación al Oscar con Fiona Crumble justamente por La Favorita y acá ayuda a recrear lo mejor posible la cotidianeidad de la Inglaterra isabelina. Y la diseñadora de vestuario es Małgosia Turzanska, la misma que ha destacado desde series como la primera temporada de Stranger Things a sus diseños para el cine de terror con X y Pearl, e incluso producciones de época, como La leyenda del Caballero Verde o la bella Sueños de trenes, de la que también hablamos recientemente en este podcast. Con estos artistas convocados, sin duda era difícil que lo visual no fuera uno de los grandes aciertos de Hamnet. Quiero destacar también como razón la banda sonora que utiliza la película, ya que la música incidental fue creada por uno de los compositores más conocidos y prestigiosos a nivel internacional, el británico Max Richter, quien además de incursionar en la música sinfónica, el teatro, el ballet o la ópera, durante las últimas 2 décadas también ha pasado a ser un solicitado compositor para televisión y cine, incluyendo series como The Leftovers y Black Mirror, y películas como Buzz con Bashir, Never Look Away y Ad Astra. A lo que hay que agregar también que creaciones suyas han sido utilizadas en distintas producciones en la banda sonora, en especial la bella y conmovedora On the Nature of Daylight, que ha aparecido en títulos como La isla siniestra de Scorsese, Arrival de Villeneuve, o en las series El cuento de la criada y The Last of Us. Sin ir más lejos, en Hamnet nuevamente On the Nature of Daylight es parte del soundtrack y llega en un momento culminante para acompañar lo que está pasando en pantalla, del cual por supuesto no adelantaré mucho más. Sin dudas la melodía es hermosa y siempre emociona, pero a pesar de que es muy efectiva, personalmente creo que se podía haber utilizado otra composición de Richter, ya que esa partitura ha aparecido unas cuantas veces en otras producciones y a estas alturas se puede percibir como una opción demasiado obvia. Más allá de ese reconocible segmento, la banda sonora de Richter para Hamnet cuenta con temas originales compuestos especialmente para el film y que funcionan muy bien como reflejo de la naturaleza, pero también como acompañamiento de los elementos poéticos y dramáticos del argumento. Por todas estas razones, sin duda que Hamnet es una de las grandes películas de la temporada. Puede emocionar, puede conmover, puede hacer reflexionar. A mí me gustó mucho, la encontré hermosa, muy bien realizada por todo lo que dije. Debo reconocer que aunque todo el mundo dice que es muy lacrimógena, muy emocionante y muy potente en términos emocionales justamente, a mí me gustó, me conmovió, me pareció que nuevamente confirma el talento de Chloe Zhao y de sus protagonistas, los grandes actores que ya mencioné, pero igual no me terminó de entusiasmar al mismo nivel que a todo el mundo. Me han gustado más otras películas de Chloe Zhao, pero indudablemente no hay que perdérsela y es una hermosa película que destaca en la última temporada y seguramente seguirá dando que hablar, incluyendo nominaciones al Oscar. To die, to sleep, perchance to dream. What do you see? Why? Bye. Why? Bye. Why? Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.